Queridos hermanos, nuevamente este privilegio que nos da el Señor de proceder y de juntarnos para compartir de la palabra de Dios. Permítame continuar con el tema Quiero que Jesús me enseñe, y la pregunta personal que quiero hacerles hoy es si le creemos a Jesús. Algunas de las cosas es que algunos le creen a muchos religiosos, algunos creen a religiones, algunos le creen a espiritualistas, pero ¿le creemos a Jesús? El tema que quiero que Jesús me enseñe hoy es ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Realmente, descrito, la muerte es el acto final de la vida, que a los hombres nos llena de temor y de pavor por ignorar. Muchos se preguntan ¿qué hay después? La palabra de Dios nos afirma la resurrección. Es más, en Juan 5:29, palabras dichas por el Señor Jesucristo, dijo que muchos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Así que Jesús afirma la vida después de la muerte. Y Él lo enseñó en una historia real acerca de Rico y Lázaro. Y Él lo describe como una historia real. Pero hay algo que pasa. ¿Nosotros lo ignoramos? ¿Lo omitimos? ¿No queremos hablar del asunto? Pero, ¿qué nos enseña Jesús? Así que hoy, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, y vamos a ver dos cosas en este pasaje, y vamos a leer versículos 18 al 27. El texto dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Aquí está la pregunta. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Aquí está, la pregunta es muy interesante, pero antes de entrar, quiero que sepan un poquito de quiénes son los saduceos. Saduceos era el cuerpo principal de religiosos en el Sanedrín del cuerpo hebreo. Ahora, tenemos saduceos, fariseos y otros grupos, pero de estos dos principales, y es muy interesante que de los saduceos era elegido el sumo sacerdote, no de los fariseos, de los saduceos. Pero estos saduceos, en sus creencias, que eran contradictorias a las escrituras, ellos directamente no creían en la resurrección, no creían en la eternidad, no creían en los ángeles. Ahora, estos religiosos son los que le vinieron
y le preguntaron a Jesús. Así que, ¿qué dijeron? Primero, la forma de preguntar, muy ingeniosa por cierto, fue para afirmar su creencia. Ahora, si Jesús no le podía responder en cuanto a la resurrección, entonces ellos estaban seguros de las cosas que creían. Y pensaban que Jesús no iba a poder hablar ni afirmar acerca de la resurrección. Entonces, la historia que afirmaron es esta: mujer de todos los hermanos, ¿de quién sería en la resurrección? Viendo los componentes y la cantidad de años, la historia parece un poco difícil de establecer por cierta, no por lo que ellos dijeron, sino por el contenido mismo. Si notáramos la posibilidad que una mujer pudiera tener 7 hijos varones, a diferencia de un año, estamos hablando de una diferencia de 7 años entre el primero y el último. Si así dijéramos, aunque nosotros sabemos que en la forma normal hubiera pasado de año y medio a 2. Así que ya elevaríamos esa probabilidad a una diferencia entre el primero y el último de aproximadamente casi 15 años. Pero dejando esas probabilidades, miremos lo que ellos trataban de afirmar, que no hay resurrección, que después de la muerte no hay nada. Pero Jesús nos sorprende con la enseñanza. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de la muerte? Déjenme dárselo como Jesús dijo. Verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Acá hay 2 verdades impresionantes. Jesús afirmó que ellos erraban porque ignoraban las Escrituras e ignoraban el poder de Dios. Creo que la misma situación pasa en el día de hoy. Aún muchos de los que hoy creen en los milagros, en algunos casos piensan que Dios no puede obrar. ¿Lo dicen con palabras? No, lo demuestran con sus hechos. Muchos que creen que pueden tirar una montaña y pasarla al mar, pero no creen que Dios puede cambiar las vidas de las personas. El poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, en su declaración, le dice que ignoran y que erran. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. En cuanto a lo que dicen las Escrituras y la creencia de muchos, voluntario o involuntario, pero ignoramos la verdad de las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. La pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que creen? Ahora, el Señor Jesucristo dijo, para Dios nada es imposible. Ahora, los saduceos conocían el Antiguo Testamento. Al conocer el Antiguo Testamento, sabían y entendían que en la historia ya se había mostrado claramente el hecho de que la resurrección era una verdad. Siempre se hablaba de eso y siempre se declaraba en tiempo presente. ¿Qué expresó Job? Con estos ojos y no otros veré a Dios. ¿Se dan cuenta? Y los saduceos lo tenían que saber, pero ellos
en sus declaraciones y en sus creencias negaban la resurrección. Y Dios les hizo ver que no solamente negaban la resurrección, sino que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. En el verso 25 comienza ahí la frase o la expresión, porque va a darles una razón. ¿Cuál es la razón? Primero dijo, cuando resuciten de los muertos, y eso significa que Jesús estaba afirmando la resurrección. Entonces dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, los saduceos no creen en la resurrección y el Señor afirmó cuando resuciten. No creen en los ángeles y el Señor dijo que serán como los ángeles. Entonces, estaban errándole a las Escrituras y estaban ignorando el poder de Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Déjenme compartirles que ya hace tiempo entre los líderes religiosos y los papas del catolicismo hubo mucha diferencia. Por ejemplo, en los últimos años, Juan Pablo II decía que el infierno y el cielo estaba como nosotros vivimos aquí sobre esta tierra. Benedicto, el anterior papa, él creía, según decía, en el cielo y en el infierno literal. El papa actual, sus declaraciones son ambiguas acerca de este punto. Si vamos a la Biblia islámica, ellos creen en el cielo y en vírgenes y tener relaciones sexuales con 7 vírgenes y entre otras de las cosas. El Señor dijo, no se darán en casamiento. En el cielo no será esto. Entonces, la razón es eso. ¿Tendremos cuerpo? Sí, el Señor afirma eso, pero no habrá ligación en el hecho físico. No se darán en casamiento, no se casarán. Y después de darles la razón, hay una declaración, hay una razón, y ahora el Señor les da una resolución. En el verso 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habla Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es interesante que Jesús lo coloca en tiempo presente. Si necesitáramos referirnos, Abraham vivió 2031 años antes de Jesús. Isaac y Jacob 1931 años aproximadamente y Moisés 1400 años antes de Cristo. Y entre Abraham y Moisés 600 años. Entonces, si hubiera alguna probabilidad de que ellos estuvieran allí, podría decirle, no, pero es interesante que el Señor hizo una demostración real a pocas personas que encontramos en las Escrituras, que es en el monte de la transfiguración. De repente, aparecieron Moisés y Elías, unos 1400 años antes de Cristo, otros 700, y allí estaban con el Señor Jesucristo. ¿Puedo preguntarte? ¿Crees en la resurrección? ¿O ignoras el poder de Dios? Todos preguntan, ¿cómo va a hacer eso? Ahora, si creemos en el poder de Dios, tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo va a hacer eso? No cómo va a hacer eso. Porque Dios todo lo puede. Esta es la resolución.
Y es en tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vivo Dios, vivo Abraham, vive Isaac, vivo Jacob. Eso es presente. Entonces, los saduceos que negaban esta verdad, ahora ante la resolución de lo expresado por Jesús, no encontraron evidencia para lo que ellos creían. Jesús afirma la resurrección, confirma la eternidad y certifica las promesas de las Escrituras. Hay algo más que hace Jesús para enseñarnos. Una declaración que erran o ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Una razón: en el cielo no se darán en casamiento. Una resolución: porque Dios habla en tiempo presente y habla de que Abraham, Isaac y Jacob estaban viviendo, y hace una afirmación. En el verso 27, la afirmación es esta: Dios no es Dios de muertos. Ahora, cuando pensamos en esto, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Se dan cuenta que esto está ligado a lo que dice Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso me encanta. No porque haya aplastado a los saduceos y haya destruido su razonamiento. No es eso, porque en realidad no es lo que el Señor busca. Lo que quiere transmitir y enseñarles es la verdad de las Escrituras y el valor y el poder de Dios. Entonces, ¿qué crees para la eternidad? ¿Piensas que aquel que se muere va a ser una estrellita? ¿Piensas que pasa a ser parte de todas las cosas como el panteísmo? ¿Piensas como la religión oficial que cree que vamos a purgar el pecado a una parte hasta que nos hagan misas o creen lo que realmente el Señor Jesucristo dijo? Cada uno de nosotros debemos creer en Él para vida eterna, para que Él perdone nuestros pecados y el Señor aplique su justicia en nosotros y tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Recuerda, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y me duele la frase final. Jesús la dijo correcta, está correcto. ¿Saben por qué me duele? Porque les termina diciendo, así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué? Porque si uno no cree en la resurrección, no creerá en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Por tanto, el mismo Señor Jesucristo dijo que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Se puede ser el mejor religioso, pero si Cristo no está en el corazón, la eternidad será para condenación. ¿Jesús te ha enseñado? Si hoy Jesús te ha enseñado a la verdad, espero que si lo tienes en tu corazón, le des gracias
Y si no lo tienes en tu corazón, entonces procura ver en las Escrituras la verdad de que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Jesús te enseñó. Dios te bendiga.